Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. También recordad que esta entrevista también la pueden ver en el Facebook y en el YouTube. Como cada jueves tenemos una cita con la doctora Catalina Cárdenas, doctora de atención primaria del Centro de Salud de Arguineguín. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Bienvenida. Gracias. Hoy vamos a hablar con la doctora Catalina Cárdenas de la celiaquía, un tema bastante importante, ¿no? Sí, bastante importante, sobre todo porque afecta a más población de la que se pensaba, efectivamente, porque antes, bueno, siempre relacionábamos celiaquía con niños pequeños y no es así. Efectivamente, hay muchas veces que la enfermedad celíaca se diagnostica en la infancia, pero hay otros muchos pacientes que pasan a la edad adulta sin haberse hecho el diagnóstico. Y bueno, y es cuando, digamos, a través de síntomas, de pruebas y demás, se llega a ese resultado. Muy bien. Entonces tenemos que, bueno, como definición, como concepto, es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una inflamación crónica de la parte proximal del intestino delgado o yeyuno. La causa pues sería una exposición a la gliadina, y la gliadina es una proteína vegetal de algunos cereales en la dieta. Es uno de los componentes del gluten, y el gluten es una proteína presente en el trigo, la cebada, centeno y posiblemente en la avena. Al ingerir la gliadina, el intestino delgado hace una reacción cruzada en contra del mismo, o sea, una autoinmunidad sería, ¿no? Causando una reacción inflamatoria que produce atrofia de las vellosidades que recubren el intestino. Al producir esa atrofia, pues hace que interfiera en la absorción de los nutrientes, ¿no? En condiciones normales, todos los alimentos pasan por un proceso de degradación que los convierte en partículas más pequeñas para que puedan, digamos, ser absorbidas, ¿no? Esta absorción tiene lugar en el intestino delgado, justamente donde afecta esta enfermedad. Sería un trastorno que aparece en personas genéticamente predispuestas de todas las edades a partir de la infancia. Era lo que yo decía, que por lo menos hasta hace poco pues se creía que era más una enfermedad de la infancia, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que la mayoría de la gente tiene ese concepto. Pero bueno, después descubriendo pues efectivamente toda la relación y los síntomas que presenta y demás, pues se ha visto que efectivamente pues tiene... Y es una enfermedad nueva, porque realmente de la época de nuestros abuelos o bisabuelos, ahora hay un montón de enfermedades nuevas que realmente la ciencia tiene mucho que ver con la investigación sobre todo también. Efectivamente, porque yo pienso que a lo mejor sí que existía, pero es que antes la alimentación era diferente, era monótona, no se mezclaban, y entonces pues eso llevaba a que las personas pues, y además inteligente, las personas cuando algo le sentaba mal no lo tomaban, con lo cual era como, eran sus propios médicos, no necesitaban de nadie, es verdad, es verdad, porque y actualmente nosotros somos muy dependientes de, ¿qué te dijo el médico? ¿Que tienes que bajar peso? Y tú ves que una persona que tiene a lo mejor pues 100 kilos, digo, hombre, no hace falta que te lo diga el médico, mírate en el espejo, no, o sea, que hay muchas cosas ahora que son médicos dependientes, ¿no? Y a lo mejor quizás esta enfermedad antes existía igual, ¿no? Se conoce desde hace tiempo, ¿no? Pero digamos que de alguna manera pues no estaba tan en boga como está ahora, porque ahora mucha gente me va a la consulta efectivamente y me dice, no, es que puedo tener celiaquía. Y digo, ¿cómo? ¿Y por qué lo cree? ¿Por qué? Digo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y entonces me dicen, no, porque tengo un familiar, ¿qué tal? Y entonces cuando tú empiezas a darle vuelta y efectivamente se hacen las pruebas y algunos pues sí que lo son. Pues entonces los síntomas que presenta serían una diarrea crónica, un retraso en el crecimiento o desarrollo infantil, disnea muchas veces también por la falta de nutrientes, unas erupciones en la piel que no tiene exactamente que ver con la mala absorción, pero es un síntoma acompañante, pérdida de peso, cambios característicos, vómitos y, digamos, la piel hinchada. La prevalencia se cree que es aproximadamente de un 1%, aunque se considera subdiagnosticada, efectivamente, era lo que yo decía antes. El único tratamiento eficaz para esta enfermedad es el cambio a una dieta eficaz. Tenemos que tener en cuenta que si efectivamente está producido por una proteína que está en un cereal concreto, pues si se sigue comiendo lo mismo, pues no se va a curar la enfermedad. A través de la historia se ha visto que es más frecuente en personas de piel blanca y en climas tropicales. Es de origen genético, pero no hereditario, o sea, tiene una penetrancia genética no hereditaria, se suele diagnosticar en la infancia, pero cada vez aparece más en personas mayores.
hay que tener en cuenta que muchas veces el gluten se añade también como espesante en gelatina, que pueden ocasionar síntomas en estos pacientes o en otras sustancias. Digamos que lo utilizan de una manera un poco camuflada, como disfrazada, sí. Y entonces las personas dicen, no, claro, pues si yo no consumo estos cereales, ya he retirado todo, pero hay que leer muy bien la composición y de hecho actualmente pues tienen que estar marcados todos aquellos alimentos que llevan gluten, ¿no? Claro, lee la etiqueta aunque sea un producto que tú compras habitualmente, exacto, ¿no? Y además los alimentos que llevan gluten lleva una espiquita marcada con un símbolo, o sea, sin gluten, como prohibido fumar, sin gluten. Ya en los supermercados también ya hay alimentos ya para estas personas, para celíacos. Efectivamente, lo que pasa es que sí que se queja la gente de que son mucho más caros. También, por ejemplo, los restaurantes, que se están creando restaurantes para personas con esta patología, pues también son más caros. Pero bueno, es así, ¿no? Si también requieren una mayor, digamos, purificación del alimento en sí, claro. Porque hay que tener en cuenta que muchas veces se puede mezclar, ¿no? Se puede mezclar, dice día libre de gluten, pero a lo mejor si antes la máquina donde elaboró ese producto tenía un alimento que tenía gluten, pues inmediatamente va a producirse los síntomas. Dentro de la enfermedad celíaca, digamos que tenemos una clasificación que es la celiaquía clásica, es la más fácil de diagnosticar, constituye la punta del iceberg de lo que es la enfermedad celíaca, ¿no? Con los síntomas, como decía antes, la celiaquía potencial. Digamos que es una predisposición genética. Familiares en primer grado de celíacos presentan alteraciones de este tipo, ¿no? De este tipo de enfermedad celíaca, pero con una diferencia con la siguiente que voy a decir, que las vellosidades del intestino delgado pues están intactas. O sea, a pesar de que padece enfermedad celíaca, no tiene atrofia de las vellosidades del intestino delgado. Hay otro tipo de celiaquía que es la silente, no tienen síntomas y tienen alteraciones en la mucosa yeyunal. La celiaquía latente, que tampoco tiene síntomas, pero tiene una predisposición genética. La celiaquía refractaria, que bueno, la dieta libre de gluten no elimina los síntomas, curiosamente. Aunque tú le quites el gluten, sigue con esa digamos, sintomatología. Tiene un 50% de supervivencia. El cuadro clínico, como antes decía, pues se caracteriza por un síndrome de malabsorción intestinal debido a la diarrea en un 50%. Se trata de una carencia de hierro, vitamina B12 y vitamina D. Pues no absorben estos nutrientes y entonces hay que dárselo aparte de quitarle pues efectivamente el gluten, la gliadina en sí, que es la parte que digamos que produce esa inmunopatía. Existe además un aumento del riesgo de desarrollar un linfoma de células T en los casos no tratados, o sea que hay que tratar siempre la celiaquía y para tratarla hay que llegar al diagnóstico, con lo cual siempre digamos que hay que escuchar muy bien lo que te cuenta el paciente, sobre todo en la etapa adulta, que es donde menos se sospecha, para poderle hacer las pruebas. Yo en estos casos pues siempre, como son pruebas complicadas, lo que los desvío al especialista de aparato digestivo. Sí, pero en los casos de los niños pequeños pues ya sí que se caracteriza por esos síntomas, ¿no? Por un retraso del crecimiento, por el abdomen abombado y demás. Predomina en el norte de Europa, se suele acompañar de una dermatitis herpetiforme, una distensión abdominal, una esteatorrea, que sería grasa en las heces, y una desnutrición. La talla suele ser baja debido pues, a la malabsorción con anemia y raquitismo. Es muy importante el etiquetado de la alimentación. El símbolo de empaquetado es eso, pues es un trigo con verde, ¿no? Sí, y como tachado, ¿no? Como carente de esa sustancia, ¿no? El diagnóstico, pues digamos que se hace a través de anticuerpos, o sea, es un diagnóstico a través de un análisis de sangre, para empezar, digamos. Entonces serían los anticuerpos antigliadina. Yo recuerdo que en la época que yo estudié solo prácticamente existía esto, se hacían los anticuerpos antigliadina, pero ahora se ha visto que son poco específicos y suelen dar falsos positivos. Se utiliza, pero eso sí se utiliza en los niños menores de 18 meses para hacer un seguimiento de la patología. Los anticuerpos anti-endomicio, pero que se usan menos, pero realmente lo que se están utilizando actualmente son los anticuerpos anti-transglutaminasa tisular.
usado desde 1997, se valora mediante ELISA, esta es una técnica que se hace, y son más sensibles pero menos específicos. Después hay otros tipos de anticuerpos, denominados también anticuerpos antipéptidos de gliadina, pero bueno, digamos que podemos dejar como los anticuerpos antigliadina y los anticuerpos antitransglutaminasa, aunque sea tan enrevesado esto, antitransglutaminasa tisular. Valorar siempre los niveles de IgA también, que sería también una analítica de sangre y bueno, la confirmación a través ¿Una analítica de sangre es suficiente entonces para...? No, eso es lo que voy a decir, aparte de que se hace esta analítica de sangre, después ahora se está utilizando mucho una cápsula que tú te tragas, que va mirando y es la que llega realmente al intestino delgado y hace una pequeñita biopsia dirigida desde fuera, efectivamente, y es, bueno, esta cápsula que ahora se está usando para todo, para enfermedades no diagnosticadas en el tubo digestivo, se está usando. Lo que pasa es que con esta cápsula no se puede hacer tratamiento, quiero decir que tú puedes diagnosticar, ver un pólipo y demás, pero después tienes que utilizar el endoscopio, el de siempre, para, digamos, para hacer el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces sería pues efectivamente a través de esta cápsula y luego el estudio endoscópico. La verdad que el tema de hoy pues es un poquito corto en ese sentido porque eso es una enfermedad, como tú bien dices, que no hace mucho tiempo que se está estudiando, que los síntomas son estos bueno. ¿Y realmente es una enfermedad que usted decía que no es hereditaria? No, lo que pasa es que tiene una relación genética, ¿no? Como una penetrancia a través de diferentes genes que se puede presentar más en personas que tengan un familiar que tenga esa enfermedad, pero no directamente a través de una herencia autosómica dominante, autosómica recesiva. O sea que no hay una herencia, hay una relación. Lo que pasa es que sí es que es verdad que muchas veces las personas confunden la herencia directa con la penetrancia genética que puede haber, y por eso es por lo que muchos familiares de pacientes que tengan enfermedad celíaca te piden que le hagan las pruebas. Como las pruebas tampoco, ya ves que no son muy complicadas porque es una analítica de sangre y una endoscopia, lo que se pide siempre, la cápsula en el caso de que lo consideren oportuno, y yo creo que bueno, que no, por mandarlo a hacer no se pierde nada, y luego pues ya recomendar la dieta libre de gluten, de esta sustancia, y nada más. O sea, hay que tener mucho cuidado después, efectivamente, los comedores escolares, existen elaboración de alimentos especiales para los niños que padecen esta enfermedad, la enfermedad celíaca. Lo que pasa es que en los comedores escolares supongo que deberán tener pues dietistas o el propio cocinero o la cocinera tener conocimiento de lo que es la enfermedad celíaca para yo creo no, que sí, aunque no de todas tener un disgusto con el niño, digo efectivamente, yo, no sé. De todas formas la dieta de los comedores sí que todos los colegios piden la colaboración de un especialista en dietología. Sí, ¿no? Porque si no es que hay niños que tienen alergia a la lactosa, otros que tienen alergia, entonces tienen que preparar diferentes menús que se los prepara un dietista. Un dietista. La única pauta dietética que el celíaco debe seguir es evitar la ingesta de trigo y sus derivados. Bueno, exacto, ¿no? Aparte de trigo, sería trigo, centeno, cebada, y incluso se recomienda que se quite la avena, que no está totalmente demostrado, pero aquí en Canarias, bueno, yo digo, pues es muy fácil, ¿no? Comemos lo de siempre, el millo, por ejemplo, el millo no está prohibido. Lo que pasa es que, claro, muchas veces el gofio, por ejemplo, se mezcla, ¿no? O digamos que después de hacer gofio de trigo, en la misma máquina hacen gofio de millo. Y eso es lo que no puede ser porque digamos, al mezclarse, pues no puede, se contamina. Se contamina y daría esos efectos secundarios. Pues es complicado a un niño decirle que usted que es celíaco, que no puede a lo mejor tomar determinado tipo de cereales. La pizza mismo, ¿no? Pues sí, montones de alimentos. La pizza. Claro, hay cantidad. El pan. El pan mismo. Hay muchísimos alimentos efectivamente que no pueden tomar, que hay que estar muy pendientes de ellos. Los cereales, mirando que no tenga... claro, porque date cuenta que muchos pues tienen trigo, tienen avena, con los copitos de avena, pues tampoco. Entonces, digamos que hay que estar muy pendiente de lo que el niño come. Es bastante complicado. Entonces. Y lo peor, lo que yo veo de los niños es que en los colegios los niños utilizan el trueque, ¿no? En el patio. Y ellos no van a decir que son celíacos, muchos de ellos, ¿no? Porque
Yo lo sé porque además por los míos, que ellos se cambian bocadillos, se cambian todos y vienen tan contentos porque han comido la comida de no sé quién. Digo, pero tú no sabes que eso no puede, que no puedes hacerlo porque a lo mejor es una dieta especial que le están mandando sus padres y tú no le puedes dar de la tuya que no tienes a lo mejor esa patología. ¿Sabes? Que no... Es complicado que decirle a un niño a otro, no, soy celíaco, lo ven a lo mejor como un bicho raro, celíaco. Sí, y además que los niños celíacos suelen ser más delgaditos y más pequeños. Entonces, si a eso le unes que tú le digas, bueno, pues no puedo comer ni esto, ni esto, ni esto, pues entonces yo creo que sí, que al niño le marca un poco, ¿no? Pero, bueno, digamos que eso es... Y una persona mayor, cerveza, por ejemplo, tampoco. No. Porque la cerveza tiene cebada. Exacto. Habría que ver qué cerveza no tiene cebada. Alguna Pues firma, a lo mejor la habrá, ¿no? Pero no lo sé. Yo no claro, soy... es que date cuenta que te coge, aunque parece que afecta a poquitos cereales, pero los cereales abarcan todo, prácticamente lo que es nuestra alimentación del día a día. Date cuenta que quien no come pan de, pues por ejemplo, los alemanes comen mucho pan de centeno. De centeno, sí. Sí, y cerveza. Y cerveza, o sea que para un alemán que tenga una enfermedad celíaca sería... Vamos, que le ¿Ya ha detectado parte... usted muchos casos de celiaquía en su centro de salud? No, afortunadamente no. Afortunadamente, aunque dice que ha aumentado el número de casos a nivel de pediatría, pero en adultos, en aquellos pacientes que efectivamente me han venido a mí para que le envíe hacia digestivo para hacer las pruebas, pues no, solo creo que de todos los que he enviado, uno solo es celíaco. O sea que no es una enfermedad que se produzca con tanta frecuencia. Lo que se dice que la prevalencia es del 1%, pero que se cree que es más porque está infradiagnosticado, es que realmente tú cuando una persona te va porque, yo qué sé, porque por diarreas o demás, no es que le mandes a hacer, hombre, si no va al de digestivo y el digestivo se le ocurre pensar en la celiaquía, porque tampoco en una persona adulta pues no es tan frecuente. No tan frecuente. Entonces no, realmente yo creo que no se diagnostica, a veces se infradiagnostica efectivamente, pero es que tampoco es tan frecuente, con lo cual, no, la prevalencia es del 1% infradiagnosticado, pero si estuviera totalmente diagnosticado yo creo que no pasaría del 2%, o sea que tampoco es tanto, ¿no? ¿Y la enfermera también tiene que tener conocimiento de esto, o el dietista en este caso? Exacto, ¿no? el dietista y la enfermera, porque yo siempre, por ejemplo, los pacientes, cualquier problema del digestivo, de tensión o demás, le doy una cita con enfermería, pero pienso que tienen que tener conocimiento de todo lo que es la dietética del paciente y la dietética según la patología para que pueda así formarles. Como tienen además, por paciente ellos tienen más tiempo, digamos que le pueden tirar un poquito más del tipo de alimentación y demás, a ver dónde puede radicar ese error dietético que les esté produciendo esa patología. Entonces, pues sí, por los enfermeros sí están muy bien formados. No, yo no, en ese sentido no tengo ningún problema. Entonces, leer siempre, doctora, la etiqueta del producto que se compra, siempre. Aunque sea el producto que tú llevas habitualmente, pues lo normal claro, también no sé que haya alguna... Pero en caso de aquellos pacientes que tengan un niño... celíaco. Exacto, o sea, de las personas que tengan un niño con celiaquía o de las personas adultas que sean celíacas, pero el resto, de entrada, nosotros no tenemos por qué pensar que somos celíacos si no tenemos síntomas. O sea que bueno, que a veces, por eso yo te decía antes que yo a veces me sorprendo cuando la gente viene y me dice, creo que soy celíaca. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Y cómo no sabe que es celíaca? Usted bueno, tiene que preguntarle a usted dice, ¿y usted cómo sabe que es celíaca? Exacto, ¿por qué ¿Lo cree mira que es doctor celíaca? Google o qué? Yo creo que es eso, que a lo mejor tienen un primo lejano, una sobrina, y entonces creen que tiene que ver con la herencia directa, y ya pues van a su médico de cabecera y bueno, le pide las pruebas, pero no, aunque yo de todas formas, aquellas personas que me dicen creo que soy celíaca, no me quedo con la duda. Quiero decir, si usted cree, yo lo voy a averiguar, aunque lo haya mirado por el doctor Google. Doctor Google. Pero bueno, por lo demás no es una enfermedad nada complicada, quiero decir que con una dieta adecuada. Además, yo estuve mirando menús, efectivamente, que hay en colegios, menú para celíacos, y son menús muy atractivos. Bueno, de hecho, lo estoy mirando junto con mi hijo y dice, ¡ah, qué rico, qué rico! Digo, pues no, pues ese es para celíacos, así que tú comes de la comida normal, que además es más barata.
Para aquellas personas que se acaban de incorporar a los desayunos Canal 13, recordar que estamos con la doctora Catalina Cárdenas, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud de Arguineguín, y estamos hablando de la celiaquía, una enfermedad pues común, muy conocida, aunque realmente es una enfermedad reciente, como muchas. Reciente su diagnóstico, porque yo te digo que antes sí que eso, que había pocos métodos de diagnóstico y solo eso, los anticuerpos antigliadina de la proteína del gluten que aparecen en esos cereales. Pero ahora quizás con la mejora también de, digamos, de los métodos de diagnóstico y con la cápsula, que además que esa capsulita tan maravillosa que, bueno, yo la vi hasta hace poco tiempo, era como para casos especiales, pero ahora se está usando bastante en el Hospital Insular, por ejemplo, que es el que corresponde con nosotros. Pues yo, por ejemplo, tenía una señora, además relacionada con personal del centro, que la había enviado 1000 veces al digestivo, pero como nunca el endoscopio llegaba al intestino delgado, no se le hacía el diagnóstico y efectivamente se tomó la capsulita y esa capsulita lleva una cámara dentro que visualiza, va haciendo la foto y luego la descargas y ya está. Y tenía una patología, no era... Después la cápsula, ¿cómo la descarga? La cápsula, bueno, lleva como un microchip. Vale. Lo descargas a través de ordenador normal. Ordenador, sí, vale. Y bueno, se elimina y yo espero que no sea reutilizable, puesto que sí. Porque dice que es carísima la cápsula. Sí, por eso antes no se usaba. Claro. Pero teniendo en cuenta la relación coste-beneficio, yo creo que es muy importante, porque una señora que llevaba pues todo lo que yo llevo prácticamente con este compañero en Arguineguín sin diagnosticar, y le dan la cápsula y se llega al diagnóstico que tenía, que no era una enfermedad celíaca, era otra patología del intestino delgado, pero que le ponen tratamiento y que le cambia su vida, yo creo que merece la pena usarla, ¿no? Yo creo que en este caso, pues sí. Y en el caso de una sospecha de celiaquía también. De hecho, yo estuve preguntando también un poco que si conocían la existencia de la cápsula y todo eso a compañeros y demás, y lo veía como una cosa un poquito lejana, ¿no? Porque además dice que teledirigidamente puede hacer una biopsia. Yo tenía entendido que no se podía hacer la biopsia con la cápsula, pero parece que sí. En estos casos de celiaquía sí. Lo que pasa es que no son específicos. Lo que pasa es que una enfermedad más cara, por ejemplo, se la comparamos con un diabético. Efectivamente. Porque usted estaba comentando antes que los productos celíacos son muy caros, son muy caros. Muy caros. Sí, son muy caros en relación, y sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Quiero decir que a lo mejor 5 o 6 años antes, yo siempre digo eso, 5 o 6 años antes, pues tú lo ves como un precio normal, te sube un poquito, pero es que ahora, si ya te cuesta comprarte el pan normal y diario, ya cuando tienes que comprar un pan especial que no sea el típico, pues especial celíaco, como digo yo, pues, y encima por un pan te piden pues 2 euros, no sé exactamente cuánto el precio, ¿no? Pero sí que me han dicho que es bastante caro, y eso es continuamente, y todas las galletitas también que se comen los niños, todos tienen que estar exentos de gluten. Digamos que llegamos a una situación donde para la familia media se hace un poquito cuesta arriba. Y confeccionar en casa un menú para ese niño o para ese adulto que es celíaco. Exacto, en casa también, porque aunque vaya al colegio, yo creo que los niños cuando salen del colegio, por mucho comedor que tengan, salen y devoran. O sea, lo que tú le pongas, yo creo que, vamos, es muy típico llevar el bocadillo al coche para que el niño se calle. Tú le das un bocadillito y ya. Yo, por ejemplo, aquí en Las Palmas no conozco ningún restaurante que sea específicamente para celíacos. A lo mejor dentro del restaurante sí, el cocinero, y tiene a lo mejor conocimiento de dietética y sabe confeccionar un plato específicamente para celíacos, pero platos más seguros, pues por ejemplo, doctora, verduras a la plancha, ¿no? Claro. Cocida. Efectivamente. También un carne y un pescado a la plancha. También arroz, frutas y postre casero sin gluten. Exacto, claro. Sin gluten. Es que todo tiene que estar. Yo el restaurante que vi, que estaba en la península además, era un restaurante que abrieron unos pacientes que eran celíacos. Muy bien. Entonces, al ser ellos celíacos, tenían mucho cuidado, no mezclaban, no tal. Y efectivamente se les llenaba pero aquí en Las Palmas efectivamente no. Lo vi que está en la península, no me acuerdo del sitio exacto, pero sí que me pareció muy buena idea, ¿no? Porque, hombre, que de acuerdo que no, a lo mejor no, lo que decían ellos es que no tenían
tanto público como para sacarle tanto beneficio, pero que se sentían, digamos, contentos de la labor que estaban haciendo porque no había ningún establecimiento efectivamente de ese tipo donde tú puedas salir a cenar y demás, y que estés tranquila o tranquilo porque realmente sabes que los productos que tú vas a consumir son tal como deben ser. Lo que se deben tener es descuento, o sea, a través de las asociaciones, un tipo de descuento de los productos. Si los compras en un determinado centro comercial, un determinado supermercado, debería incluso estar subvencionado, porque además... ¿Tener alguna ayuda del Ministerio de Sanidad? Pero no es el caso. No, ya ahora, ya dentro de poco no vamos a tener subvención ni... Está el tema bastante complicado, ¿no? Efectivamente, si han intentado ponernos hasta €1 por receta, imagínate tú cuando le dicen, no, a ver si me subvenciona. Que ya la quitaron, porque que lo quitaron, para que veas tú lo que duró. Realmente. Y que ahora se está diciendo lo mismo de la paga extra. La paga extra que le quitaron a los funcionarios, a los empleados públicos, parece ser que no es exactamente legal. Parece ser que lo estuve viendo yo esta madrugada en la tele. Hombre, a mí hay cosas pues efectivamente que se están haciendo. Entonces, por ejemplo, la receta electrónica lo ve bien. Por ejemplo, dicen que sí porque mejora el tema de las consultas, no sé si... No, la receta electrónica sí, como la tenemos nosotros, lo que pasa es que en muchas comunidades autónomas de la península pues no está, pero tal y como la tenemos, yo creo que Canarias en eso ha sido pionera, ¿no? Y además en no empezar a cobrar por receta, ni el copago de urgencia, porque el otro día estaba yo también, me estaban comentando en la tele que Portugal, lo mal que va también en sanidad y demás, es que tiene un copago de urgencia de €20. Date cuenta que si además lo mal que económicamente va, lo mal que está yendo el país, y encima para ir a urgencia te ponen €20, que la gente no va. Yo recuerdo además que una vez también leí de Portugal exactamente que la gente allí pues no se compra la medicación de la atención, por ejemplo, porque está grabada, ¿no? Está cara, ¿no? Pero la receta electrónica aquí en Canarias funciona muy bien, salvo cuando puede haber un error informático que se trabe el ordenador. Pero bueno, eso son cosas que pasan en todos los ordenadores o que tú, digamos, le des 2 veces y una te anula la otra, que fue lo que me pasó a mí el otro día. Y bueno, pues salió una receta que no era válida en la farmacia, el señor se parece ser que se enfadó, pero bueno, no fue una situación mía, quiero decir que no la creé yo, sino que son, como digo yo, gajes del oficio. Con venir otra vez se le hace una nueva copia de la receta y ya está. Y te agiliza mucho la consulta porque te da medicación para 3 meses. Y salvo que algún medicamento tú te tomes una de más, y otra cosa que evitas es lo que se hacía mucho antes, ¿no? Que tú, por ejemplo, la vecina le faltaba un paracetamol y tú se lo dabas, ahora no, porque están contados. Ahora está contado para 3 meses, tú no le puedes dar una caja. O sea que, date cuenta que ahora también los pensionistas tienen un copago de un 10%. 10%, sí. Entonces tampoco a nadie, antes digamos que los pensionistas, bueno, como tenían medicación gratuita, pues si a alguien le faltaba de más, siempre como buenos vecinos, como digo yo, con la buena intención, que eso no, para mí, pues le daba de lo suyo, porque al fin y al cabo iba y como no había ni receta electrónica, ni control, ni tenía que pagar, pues le daban otra. Pero ahora actualmente, además me lo dicen los pacientes, dice, quíteme todo aquello que yo actualmente no me esté tomando, dice, porque me genera además un conflicto, tanto con la farmacia que intenta dárselo, porque está allí, como con los vecinos que le piden o que le piden, sácame eso a través de tu receta. Dice, no puedo y ya está. Entonces ahora en ese sentido la receta electrónica ha servido también para concienciar al ciudadano o al usuario del servicio canario de que la medicación es la del paciente, no la de, digamos, para el vecino, para el otro vecino. O sea que yo recuerdo el otro día también me fue un paciente que creía, ¿no? Creía que le había dado su vecina una medicación pues para el dolor de garganta y le dio otra cosa, le dio una pastilla para dormir, o sea, se confundió. Por eso digo la automedicación, la medicación. Porque estamos muy acostumbrados a tomar esta pastilla que a mí me va bien. Esta pastilla me va estupendamente y después llegas y... Nos gusta mucho ejercer de médico, ver muchas series de médicos y enfermeras. Yo no sé por qué. Sí, pero incluso yo, bueno, al principio me molestaba un poco porque iba yo con el chico un poco de que el médico tenía que poner la medicación y la tiene que poner, pero quiero decir, hay que escuchar al paciente, ¿no? Porque muchas veces me dice, no, pero mire, mi vecina se está tomando esta,
pero cuando te la llevan y te dice esa y es efectivamente para lo que ella tiene, tú le dices, ¿usted cree que realmente si usted se toma este medicamento, usted mejoraría? Y entonces ya llegas como a un pacto, ¿no? Y al final, siempre cuando tú escuchas a un paciente y realmente ve que a ti realmente pues no te importa, que es un antiinflamatorio parecido al que tú le vas a dar o lo que sea, dice, pero al final el paciente termina diciéndote, pero póngame el suyo, que usted... dice, de todas formas, por la duda, más que el vecino, póngame el suyo. Sobre con todo, pero ya eso tiene que ser que pase tiempo, que tenga confianza y que crea en la medicación que tú le pones. Sabes que son situaciones diferentes. Además también hay unos medicamentos que ya ahora ya no están cubiertos por la Seguridad Social también, y para los cuales estaba viendo ayer en internet, pues le han pegado un subidón a algunos, sí, hasta un 20% a productos, yo qué sé, para la diarrea y un montón de productos que, sí, por ejemplo, ya no están recetados. Había y hay un producto, las lágrimas artificiales, el Viscofre, por ejemplo, o el Liquifil, yo pensaba que efectivamente como le doy al ordenador y me sale, pero es que tú tienes que tener puesto antes el diagnóstico de que se trata de una patología de ojos secos, síndrome de Sjögren, o alguna patología así, si no, no te lo dan, si no, no te sale gratuito. Y a esos productos efectivamente que tú ahora compras, pues le han subido. Cosas que se suponía que iban a subir y que yo no creía que se iban a subir. O sea, yo digo, ¿pero qué se va a subir un producto si estaba a un precio? Vamos a ver por qué lo van a poner al doble. Digo, es que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, los mucolíticos. Había un mucolítico que yo recetaba mucho porque me gustaba, que era el Pectol, ¿no? El Pectol y el Pectolicina. Bueno, pues el Pectolicina ahora mismo en sobre vale prácticamente 9 euros, mientras que en jarabe vale 3. Entonces yo lo que he hecho es pasar los jarabes. No lo da la Seguridad Social, pero yo lo recomiendo, porque claro, una cosa es lo que dé la Seguridad Social y otra cosa es lo que vaya bien para la patología del paciente. Y si sigue yendo bien, sigue yendo bien, lo recete, lo dé el servicio canario, ¿no? O sea que entonces yo tengo que poner muchas veces mucolítico. Y nos fiamos de los medicamentos que ustedes recetan, que son los genéricos. Los genéricos, porque a lo mejor las personas mayores dicen, no, que la caja es más grande, el color diferente. Claro, las personas mayores tienen en cuenta el tamaño, el color de la caja, ¿no? Pero eso sí que se recomendó al principio, cuando empezó la receta electrónica, nos la pasaban todos los medicamentos pasaban a ser genéricos. Pero ahora ya se recomienda que para los pacientes crónicos se ponga la marca comercial. En cambio, en el agudo se le puede poner un genérico. Yo de todas formas pienso que algunos genéricos pues no tienen el efecto que tiene el medicamento base y yo muchas veces me cuestiono también cómo es posible medicamentos que antes costaban pues eso, 40 euros, normal porque estaba subvencionado por la Seguridad Social, ahora el genérico, digamos, cueste 20, ¿no? Por ejemplo, el esomeprazol, ¿no? Que está tan baratito ahora, y yo digo, pero si se supone que es la composición, entonces a lo mejor lo que resulta es que la composición, como siempre el genérico tiene un margen hacia atrás, hacia adelante, pues a lo mejor no es exactamente igual, ¿no? Y lo que quiere es que nos acostumbremos a ese tipo de medicación. Hay que reconocer también que yo estuve viendo el otro día un programa de la longevidad, que hay, que por lo visto Francia exactamente, y hay, países regiones en Italia, Cerdeña exactamente era, que tienen personas muy mayores y que tienden, por lo visto el camino que lleva Francia es a tener en el futuro pues muchas personas que llegan a los 100 años y tiene que ver muchas veces con que no toman medicación, no consumen carne y no utilizan productos tóxicos y digamos que la alimentación es siempre la misma, prácticamente monótona, unida a un alto ejercicio, alto tiempo realizando ejercicio, caminata. Caminar. Que es la que puede, sí, caminar. Porque caminar mismo, pues estamos en funcionamiento, el corazón, por ejemplo, efectivamente, caminando. Pero por otro lado también hay que tener en cuenta que si una persona, la que tiene la suerte actualmente de que esté trabajando, no le da tiempo a caminar. Sí. La que no está trabajando tiene pues sus problemas porque está buscando trabajo, y por eso yo veo el ejercicio difícil que la persona se ponga una pauta. Por eso muchas veces yo tengo una amiga que me lo decía, dice, como a mí no me gustaba caminar, yo me dediqué a hacer baile. Y el baile, como sí que me gusta, baile hecho pautado, ¿no? En un gimnasio,
con un monitor. Con un monitor. Y realmente ese baile con un monitor sí que te va a dar, Claro. te va a dar un rendimiento y te va a quemar calorías. Y para aquellas personas que sean diabéticas o que sean hipertensas, desde luego que les va a mejorar su patología, porque van a disminuir de peso, evidentemente. O sea que no... Y con el tema de la receta electrónica y la crisis, ¿no ha disminuido el número de pacientes en su centro de salud? Pues, por ejemplo, hay encuestas que dicen en algunos centros y ciudades así de la península que sí, que ha disminuido el tema de los pacientes mayores, a lo mejor que tienen unas pensiones bastante pequeñitas. Yo creo que sí, que a lo mejor a nivel de personas mayores y demás sí que ha disminuido, también porque se da para 3 meses. Pero a nivel de persona mediana, no, eso no ha disminuido. Y de hecho, en este repunte de gripe que ha habido a principios de enero, las consultas han estado, vamos, totalmente llenas. O sea que ha habido días donde yo, vamos, he llegado a ver hasta 50, porque claro, si es un lunes, por ejemplo, y el paciente está enfermo desde el viernes o el sábado, que no hay médico de cabecera, pues cuando llega el lunes te aborda, vamos, como que si te coges por la escalera, por donde sea, porque necesita un papel para justificar en su empresa, porque necesita a lo mejor que le pongan tratamiento, entonces... Los antigripales es uno de los medicamentos que más se publicitan, ¿no? Sí, se publicitan y además yo creo que muchas veces vienen y creen que te lo da el seguro y vienen a que tú se lo des, pero no, el paciente lo elige directamente a la farmacia o el farmacéutico se lo da. Con lo cual nosotros muchas veces no lo conocemos porque no nos lo presentan. Son antigripales que están ahí, pero nosotros tenemos los nuestros también. Quiero decir que tenemos medicación para eso, para los síntomas de la gripe. Porque nunca una gripe tiene tratamiento, pasa sola, digamos. Pasa sola. Pero si tiene fiebre, si tiene dolores musculares, decaimiento, para eso sí, claro, para fiebre y dolor muscular, pues el Sumadol, paracetamol de 1 gramo, ¿sabes? Genérico. ¿Sabes? Que bueno, lo digo Sumadol porque muchos van a pedirme el Sumadol. Deme Sumadol, que me va tan bien. Y es porque de la época anterior quizás pues se les ha ido un poco aquí metiendo un poco en la memoria, ¿no? Introduciendo la memoria. El tema también de los medicamentos, es complicado hacer un medicamento, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que pasan por muchísimos laboratorios y pruebas. Efectivamente, yo lo que pienso que por eso cuando hay un medicamento nuevo y yo lo intento poner y la gente me dice, bueno, pero no me irá a utilizar, porque yo le digo que es nuevo, claro, porque lo más importante es informar al paciente, no, tómese esto que le va a ir bien. No, mire, es un medicamento que ha salido nuevo, que me han dicho que va estupendamente, que los resultados, los estudios están. Y siempre me dicen, pero usted no me estará tomando como conejillo de India. Y yo creo que no, porque han pasado todo su filtro por el Ministerio de Sanidad además, y yo creo que no tiene ningún... No, se lo dio también porque en estos días también se ha retirado en Francia un anticonceptivo que se estaba tomando por muchas jóvenes, mucha población femenina, y ha sido retirada por muerte relacionada, porque tenía un efecto secundario de enfermedades cardiovasculares. Ahora se estaba investigando si la muerte de esas personas estaba directamente relacionada... Si era la causa exacta, ¿no? con ese anticonceptivo, y la industria farmacéutica lo ha retirado. Claro, lo ha retirado de manera... Igual que también salió un lote de ibuprofeno. Ibuprofeno también. Que hubo que retirarlo, o sea que... Por eso digo yo que muchas veces, ahora con eso que te dicen, receta que es más barato. Yo, como soy clásica en ese aspecto, yo digo, vale, receto eso que es más barato, pero... ¿qué fiabilidad tiene? O sea, yo prefiero muchas veces recetar el ibuprofeno para los niños, el nombre comercial que es Dalse, ¿no? El Dalse de toda vida, y que tampoco es tan caro, que no le supone digamos, un aumento de precio al Servicio Canario de Salud, y por lo menos tú sabes que ese medicamento va bien, no otro que a lo mejor yo no conozco, que no manejo. Yo pienso siempre que para que tú no tener un error, no equivocarte, siempre vas a lo seguro, y lo seguro muchas veces es lo que tú conoces, donde tú has llevado muchos años, mucha experiencia recetándolo. Claro está que hay gente que está empezando, que le dice, bueno, genérico, tal, pues tiene más opción, porque al fin y al cabo no han conocido esa etapa pasada donde nosotros no teníamos los genéricos. ¿Y qué incidencia tiene el genérico, no, el visitador médico en un médico cuando va y le dice, no, recete esto? O sea, el visitador médico, ¿cuál es la función del visitador médico en ustedes, en los profesionales de la salud? Bueno, el visitador médico te presenta los medicamentos nuevos que van lanzando los diferentes laboratorios.
Entonces, en ese aspecto, pues tiene una muy buena, digamos, muy buena visita en ese sentido porque te lleva información, ¿no? Pero después, con respecto a los medicamentos de siempre que nosotros conocemos, pues ya nosotros los conocemos y lo que hace es simplemente recordarte que existe, que están ahí, es un estilo vendedor, ¿no? Vendedor, sí. Y ustedes después investigan ese medicamento en internet, ¿no? Sí, lo miramos y lo remiramos, como algunos los conocemos porque ya los estamos usando, bien porque lo ha recetado un especialista o bien porque el propio paciente a veces te lo pide por el otro portal, pero a veces, digamos que la primera información de un medicamento la tenemos a través del laboratorio, del visitador. Sí. Y la verdad que se agradece porque yo, por ejemplo, que trabajo en un sitio muy alejado, yo no puedo estar viniendo muchas veces pues a presentaciones de medicamentos aquí o a cursos en el colegio de médicos. Es una situación bastante costosa porque además costosa no a nivel de dinero, sino a nivel de tu cuerpo, ¿no? Porque tú no puedes, te ponen los cursos muchas veces a las 8 de la noche. Y a las 8 de la noche tú tienes que empezar a trabajar el siguiente día temprano, te vas para casa muy tarde, tienes también unas demandas familiares pues que te van, lógico, ¿no? A medida que pasa el tiempo, pasa la vida, no. A veces yo siempre he pensado que muchas veces piensan que solo existen las ciudades, las grandes ciudades, no existen los pueblos. ¿Y por qué no se desplazan a lo que es la zona sur? Porque a veces lo que es la zona sur-sureste, hay muchos centros de salud, muchos profesionales relacionados con el campo sanitario. Efectivamente. Y también hacer pues esa ponencia, un fin de semana, o pues el viernes y sábado, exactamente. Exacto, sí. Algunos sí que lo hacen, pero otros no lo hacen porque mucha gente que trabaja en el sur vive en Las Palmas, va y viene. Y entonces, o también porque muchos prefieren no ir, porque si se hace, por ejemplo, un viernes, yo, por ejemplo, los cursos los prefiero los viernes, porque yo sé que ya se acabó la jornada laboral y al fin y al cabo lo que tengo el sábado pues no me causa mucho problema. Las actividades de los sábados son lúdicas todas, pero no lo quieren hacer porque muchos médicos se niegan porque es el tiempo que dedican a su familia. A su familia, normal. Es normal. Doctora, para terminar el tema de hoy, que es la celiaquía, no nos hemos olvidado lo que pasa es que la celiaquía. Hemos hecho un paréntesis porque el tema era un poco corto, pero recordar también que el tema de la celiaquía, aquí en Las Palmas hay asociaciones de enfermos, de pacientes celíacos, y los cuales se intercambian recetas y también la relación de productos que ellos pueden tomar, que están en los centros comerciales o en los supermercados de alimentación. ¿Qué recomendaciones notaría ya para terminar el tema de hoy, doctora? Pues simplemente que si se trata efectivamente de un niño que le vea que los padres pues noten eso, los síntomas más típicos, que tienen diarrea, que a veces son diarreas voluminosas con mucho olor y demás, que el niño no lleva un rendimiento adecuado, que no crece, que tiene el estómago un poquito bombado, pues eso sí, llevarlo a su pediatra. Y después ya en las personas adultas muchas veces por descarte o porque tienen un familiar, digamos, que tiene esa patología, y entonces pues eso, simplemente que acudan a su médico, a su pediatra, y se le harán las pruebas y tendrán el diagnóstico, no hay otra más. No hay otra opción. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, y que efectivamente que no existe ningún medicamento, ni genérico ni no genérico, sino que el medicamento es la retirada del producto porque es una enfermedad autoinmune. Autoinmune, pues muy bien. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí esta mañana. Gracias a ti. Espero que la entrevista de hoy con la doctora Catalina Cárdenas, doctora del Centro de Salud de Atención Primaria de Arguineguín, que hoy hemos hablado de la celiaquía, haya sido de su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria.